Bien, queridos amigos, como les anunciamos en nuestra introducción, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de hoy, el destacado médico y apreciado amigo, el doctor José Rafael Yunén, quien siempre nos trae interesantes noticias e informaciones de primer nivel en todo lo relacionado con la salud. Así es que bienvenido una vez más, qué bueno tenerte por acá. Quitándote todo ese tiempo que para ti es tan preciado. Qué bueno, porque creo que hablaremos de un tema que todo el mundo está un poquito preocupado, no lo entiende, y nos referimos, lo decíamos al inicio, a las administradoras de salud, de riesgos de salud, ARS, como la conoce todo el mundo, y todo esto que ha aparecido, el conflicto. Pero más que nada, a mí me gustaría que tú iniciaras con una introducción a todo ese público televidente, como para entender la función real de las ARS, que, por cierto, han crecido, ¿no? Antes eran una o dos, tres, ahora hay muchísimas ARS. Explícanos eso. Bueno, Maribel, gracias por tenerme de nuevo aquí en casa. Es lo primero que destaco. Como tú bien dices, ese tema de la ARS, por muchas razones, no se habla de él. Primero, porque cada vez que uno habla de ARS, vamos a decir que empaña el nombre de médico. O sea, es que como algo, como casi si fuera un chisme. Y creo que hay mucha gente que quisiera entender el sistema. Exacto. Porque tiene 20 años corriendo y mucho más de ahí. Te doy un historial. Mi familia tiene igualas médicas desde 1965, que así se llamaban antes. Exacto. La primera siendo Yuneco. Todo el mundo pensaba que era Yunén y compañía, pero era Yunén y Colonial. Exacto. De ahí se dividieron y pues cada empresa hizo su iguala. Luego pasamos a hacer servicios médicos Dr. Yunén, y ahora una de las, vamos a poner ARS medianas, ARS Yunén. Yo, como te expliqué en el preámbulo antes de comenzar el programa, vengo a hablarte como médico, o sea, porque creo que la importancia aquí es el afiliado, el paciente, que es el que debe de beneficiarse. Para mí también es un poco de trabalengua el entender el sistema. Lo que yo entiendo es que hace 20 años, cuando la TSS ponía un dinero fijo en las ARS para, vamos a decir, el plan básico de cada ARS, a esos que trabajan, eso se ha mantenido. Y que ya lo que era el plan subsidiado, personas que no tienen seguro, iban a la ARS privada del gobierno, que es SENASA. En otro ámbito, solo había SENASA, ahora hay una ARS privada que va en reservas, entonces eso da amplitud a que las ARS están creciendo. Y que lo interesante es el conflicto que hay para entrar entre el Colegio Médico Dominicano, que yo bien no lo entiendo muy claro, sino que es un conflicto contundente de difamación entre la ARS y lo combinan con la AFP, que no tengo nada que ver. Y siempre me han dicho, no hables de esto, porque te puede empañar, te puede decir que, pero yo creo que ya la nación requiere de que se le explique por lo menos cuáles son las reglas del juego antes de que el juego comience. Así es. Te hago observación de algunas cosas. El Colegio Médico Dominicano cuenta con 2 ARS. Eso es lo interesante de todo esto. Yo creo que eso mucha gente lo desconoce. Exacto, yo no sabía. Inclusive yo tengo corredores de seguro del área que desconocían eso, donde a veces hasta los activos de ellos son más grandes que los activos de muchas de las ARS. Sí. Y siempre está el conflicto de tratar de hablar con las ARS grandes, que son más grandes, que son del nivel de SENASA, y las ARS medianas y pequeñas, que son, vamos a decir, otro estilo de servicio. En fin, todas están juntas peleando por el bien de la afiliación del paciente. En un mundo perfecto, que no lo hay, en un mundo completo, lo ideal fuera un empaquetamiento de servicio con un empaquetamiento de pago.
Exacto. ¿Ok? Y eso del rejuego de no tomar ARS o el rejuego de hacer un copago o hacer un reembolso fuera más transparente, vamos a decir así. Entonces, yo creo que ambos están diciendo lo mismo. Cuando hay conflictos así, tan grandes, o sea, entiendo que los médicos, que yo soy médico, quisieran una remuneración más significativa. Exacto. Y por igual entiendo que las otras partes, porque no solamente es la asociación de ARS o de asociación de igualas médicas, la asociación de clínicas privadas o la asociación de laboratorios, y entre otras, quisieran, vamos a decir, también más cápita o más remuneración, o sea, más ambos hablando de la parte económica. Pero saltamos una parte, o sea, saltamos la parte de cuando tú añades valor y no extraes valor. Entonces, eso es lo más importante. Cuando, ¿qué está cubierto debajo de esa tarjeta tuya? Exacto. Que añada valor. Ahí quiero llegar. O sea, por ejemplo, las empresas hoy día, ¿no? Las grandes empresas, tanto privadas como del gobierno, tienen a todos sus empleados con esta, ¿no? Con una ARS. La ARS puede ser de cualquier forma privada y tiene sus propios requisitos. Ahí me refiero. O sea, ¿cuál es el listado de médicos que yo puedo acceder? ¿Cuánto se le da, por ejemplo, cuánto se le dan a esos médicos? Todo eso se hace antes de tener una ARS. Sí. ¿Eso existe? Sí. Por ejemplo, los que están ahora protestando, los médicos que están protestando, ¿habían accedido a pertenecer, por ejemplo, a la ARS cualquiera, ¿no? A sabiendas del porcentaje que se le daría? Sí, claro. O sea, hay dos preguntas. Derivan dos preguntas de lo que te dije, del comentario tuyo. Uno es los proveedores, que son las clínicas y demás, y los prestadores, que son los médicos, ¿okay? De servicio. Sí. Entonces, las ARS que vienen subiendo entienden que para nivelarse con las más grandes deben de tener más proveedores y más prestadores. Exacto. Pero cada vez que tú das una tarjeta de un prestador, es dar un cheque en blanco, porque ese prestador siempre va a usar sin control, vamos a ponerlo así, de un régimen de calidad. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí para que no nos confundamos. En la segunda parte es de, sí, hay un contrato con la empresa, me imagino que casi siempre con recursos humanos, donde dependiendo del poder adquisitivo de ese empleado, se hacen diferentes productos. Hay diferentes capas. Sí. Pero la capa básica es igual para todos. O sea, es la capa complementaria arriba de la básica que hace que esos productos sean sostenibles en el tiempo, número uno, porque es muy fácil. Nosotros hemos tenido productos que te damos la vida, pero no son sostenibles en el tiempo. Entonces, ahí viene una parte muy importante que es el tecnicismo de las ARS y de los seguros, que es lo que le llaman el actuario o la actuaria, que es la que te dice que este electrocardiograma, para que lo vea claro, vale esto. ¿Okay? Y el que lo lee, el servicio vale tanto. Entonces, eso tiene que dar al dedillo para que el sistema no colapse. ¿Okay? Tiene que dar al dedillo. Una cosa, hablando en términos de ARS y seguros, ¿cuál es la diferencia de tener un seguro de salud o la ARS, o tener las dos? ¿Cómo funciona eso? Mira, no me gusta usar esta analogía, pero yo diría que las ARS es un sistema regulado por la Superintendencia de Riesgo de Salud. Y los seguros... Que la superintendencia es del gobierno. Sí, la CISARRIL. O sea, es la que realmente abarca todo, incluso los privados. Y abarca todas las ARS. Las ARS. Las ARS son en su forma privadas, ¿okay? O semi-privadas, como le llaman. Son ARS, son administradores de riesgo de salud. Okay. El seguro
yo lo llamo un sistema menos regulado, vamos a ponerlo así, pero es regulado. Más propio de cada persona, ¿no? Más al detalle. Tú lo puedes seleccionar y todo. Más al detalle, y es otra superintendencia que se está llevando muy bien y muy bien a cabo. Los corredores, que son importantes en este sistema, son los que hacen que la receta funcione si tú tienes un ARS o tienes un seguro o la combinación de ambos. Ah, sí, se pueden combinar ambos. Claro, tú puedes tener un plan básico de una ARS y tener el complementario de Yunen, por ejemplo. Te puedo hablar de esa. Pero para algún problema específico de salud, por ejemplo. Es que o tú puedes usar una en un caso y otra en otro. Mira, excelente pregunta. Lo ideal es que lo ideal para mí es que tuviesen combinado para que no haya duplicidad y el uso fuese continuo. Pero no es así. Porque si tú tienes un complementario con una tarjeta negra, difícil que tú saques una tarjeta menor que esa antes de usarlo. Y eso es sin hablar del seguro internacional. Exacto. Porque cuando tienes un seguro internacional, tú dices, voy a sacar la que más importante. Es como la tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que se puede llegar a una solución donde se intermedie las instancias necesarias y que, de verdad, o sea, el sistema no puede dejar que, no sé si la cifra es esa, porque vuelvo y te digo, soy más médico que otra cosa, que 11.000 millones de pesos colapsen de golpe. El sistema no lo puede, y también no están los proveedores ni la red necesaria en el sistema público de cumplirlo todo, ni en el sistema privado. O sea, tenemos un sistema privado que tiene excelente equipamiento para una población pequeña, y tenemos un sistema público que tiene muchas oportunidades en equipamiento, personal y demás para un volumen muy alto. Entonces hay que combinarlo. O sea, yo siempre he dicho que uno de los sistemas público-privados que se han creado natural ha sido la República Dominicana por más de 20 años. Bien, sin embargo, yo todavía tengo muchas dudas. Por ejemplo, la ARS. Yo tengo, por ejemplo, trabajo en cualquier empresa, tengo una ARS y tengo mi propio seguro. El hecho de, por ejemplo, de problemas graves, como son un tratamiento de cáncer, las ARS normales, por así decirlo, esas que dan esos apoyos en algunas empresas, ¿tienen también esta cobertura? Sí, claro que la tienen. Y tienen un alto costo, tienen catastrófico. Y demás. Yo los números exactos de cuánto cubre, hasta cuánto cubre. Eso no. ¿Y eso varía? Y varían en diferentes... normalmente, o entras o no entras en el alto costo. O entras, yo el tecnicismo, vuelvo y te digo, como yo no soy del lado técnico, no quiero decir algo. O entras o no entras y te cubre hasta tanto. Por persona, por ese código, o esa patología no entra ahí. Entonces ahí es que se rejuega cuánto se le da mensual versus cuánto cubre y qué cubre. Exactamente, lo que cada empleado, por ejemplo, aporta para las ARS. Para el plan básico de la ARS. Para el plan básico. ¿Solamente hay un plan básico o hay otro tipo de planes? Solamente hay un precio de plan básico. ¿Cómo usted está diseñado ese plan básico? Tiene que tener unos mínimos requisitos que la CISARRIL es que pone vamos a decir, la ley es que pone las reglas de juego. Ahora, tú con ese plan básico puedes cubrir un poco más, no un poco menos, pero un poco más de lo que ese libreto de la CISARRIL te da. Sí, bueno, porque por ejemplo en una empresa hay empleados de diferentes categorías. Por ejemplo, los CEO de las empresas tienen también esa ARS, pero en otros términos. Todos tienen plan básico.
Porque, o sea, lo que hay siempre en lo que se llama ARS es el plan básico. Sí, el plan básico lo tienen todos. Por eso que yo digo que estamos... Y dime a ver, ¿cómo tú podrías definir el plan básico de salud? Plan básico de salud es lo que básicamente tú necesitas en el día a día. Por ejemplo, ir tú puedes tener medicamentos, cobertura de medicamentos. Cobertura de medicamentos, intervenciones quirúrgicas. Intervenciones quirúrgicas. Y las clínicas bien seleccionadas, ¿no? Depende de la red de cada ARS. ¿Okay? Ahí voy. Depende de la red de cada ARS. Entonces, no necesariamente tener muchos prestadores, vuelvo y te digo, o muchos proveedores es bueno, claro, porque hace una variabilidad más grande y el costo es más alto, entonces comienza esa zona gris. Entonces... Y por ejemplo, en el caso de que una persona quisiera tener otra ARS, no la que le ofrece quizás su empresa, ¿eso se puede? Totalmente. Tú eres libre de cambiarte la ARS que quieras. Totalmente. Lo que sí hay algunas leyes para poder que el sistema comience es que si tú te afiliaste a una ARS, tienes que tener un cierto tiempo con ella para poder hacer el cambio. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue realmente las ARS UNEN, porque siendo médicos con más de 40 años, ¿no?, de servicio excelente, pues uno siente que tienen la mentalidad del médico, no la mentalidad del empresario, ¿verdad? Y me imagino que están respondiendo a esas necesidades de la población. Por ejemplo, hay muchos casos, como por ejemplo la odontología, que casi nunca se integra. O sea, hay muchas formas, la salud mental, que las dejan fuera. ¿Cómo funciona la tuya? Vamos a ver. No, la mía es totalmente al revés. Yo creo que nuestra ventaja competitiva, y no hacer esto un anuncio, es que... No, pero es bueno que quiero que se sepa. Es que sí incluimos un equipo de psicología, pero tampoco queremos hacer una disrupción de lo que el sistema cubre, porque eso tiene un libro. Y por igual incluimos, bueno, como te dije, salud mental. Y yo creo que incluimos demasiado la odontología, que es una variabilidad, porque también hay que tener regulaciones, también hay que hacer las cosas sostenibles. Y por algo, los actuarios de las grandes ARS que tienen volumen conocen el coste. Y sí, lo que pasa es que hasta dónde tú llegas con la odontología. Hay personas que quieren que tú le pongas los braces, que tú quieres que te pongan los retenedores, que tiene hasta un punto. Eso no va con el plan básico. Claro. O sea, es como, por ejemplo, la medicina estética. O sea, eso está fuera de esto. O sea, lo que estamos hablando de salud, ¿no? En ese sentido. Correcto. Tú puedes hacer planes preventivos y demás, o de promoción y prevención, que incluya, depende de cómo tú estudies ese núcleo, esa empresa, y darles esos beneficios en un punto, pero no se cubre, ni se cubre en Estados Unidos. O sea, ni Medicare ni Medicaid te cubre eso. Todo eso. Y nada, y por eso es... Pero entiendo que se paga, si tú, por ejemplo, estás en una ARS o en un seguro de salud, tú puedes pagar adicional a lo básico para poder ingresar este tipo de Qué bueno servicio. que mencionaste esa confusión. Mira, tú puedes tener algo adicional a tu plan básico de ARS. Eso es un complementario, y en SENASA se le llama contributivo y demás. Pero en un seguro tú puedes tener un seguro que es un tipo de complementario separado de la ARS. ¿Okay? O sea, lo ideal es tener las dos cosas. Lo ideal es usar lo correcto, tener en panfleto correcto y usarlo con la edad correcta, porque cuando mencionaste los de los altos ejecutivos, tal vez los altos ejecutivos están usando una tarjeta negra muy alta cuando deben de estar usando el plan básico, porque hay altos ejecutivos jóvenes o en muy buena salud que no requieren usar eso. Sí. Entonces el mero hecho de tú meter ese gasto ahí, porque bueno, es que confianza, tal vez nadie te lo ha explicado. Nadie te lo ha explicado. No hay necesidad. Si tú tienes años pagando tu plan básico de salud, que tal vez ha pagado más que el plan del otro, claro. Entonces, yo creo que lo que falta es educación, unión, conciliación, y del lado, porque ya hemos hablado mucho de la ARS, pero yo quería voltearte el tema y ahora ponerme el sombrero de médico.
Pues da ese mensaje final que nos está dando aquí un mensaje de que estamos casi a tiempo. Vamos a ver. Mira, yo creo que el mensaje final lo voy a tornar diferente. No podemos tener un colegio médico dominicano peleando a los médicos, promédicos, sin aún nosotros no tener certificaciones con exámenes de su especialidad en el país, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene toda Europa y demás. Sí hay una ruta de cómo certificarte, pero no hay una ruta de cómo mantener esa certificación. Entonces tú tienes que buscar el valor, y yo estoy de acuerdo de que haya indicadores y que se le pague a ese prestador por la certificación y la evaluación que tenga, tanto de mala práctica como de satisfacción del paciente, como exámenes al día. Eso es lo que yo creo que nosotros todos estamos dándole la vuelta por hacia dónde vamos. Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque obviamente no es lo mismo un médico acabado de graduar, un médico que a lo mejor no hace una práctica excelente, que un médico que sí tiene una certificación incluso fuera de nuestro país. Óyeme, yo te agradezco muchísimo. Este tema de salud es de él, aquí él es dueño de este programa, porque siempre tenemos la gran dicha de contar con sus importantísimas opiniones al respecto de todo esto de la salud. Así es que te agradezco nuevamente. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y dentro de breves instantes estaremos dándoles esos consejos finales.